Buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar un poco con el programa de la materia. Vamos a seguir hoy con una profundización sobre las funciones de transferencia, concretamente de segundo orden, que habíamos empezado a ver la semana pasada. Y bueno, y para hacerlo vamos a acá retomar un poco algo que había empezado en otro video que salió mal antes. Eh, Vamos a retomar un poquito la función transferencia que vimos la semana pasada. En este caso había empezado a hablar de una función transferencia de segundo orden de la forma parametrizada que habíamos visto, ¿no? Que habíamos visto una parametrización en términos de omega 0, ¿sí? Y q. Para eso vamos a completar esta ecuación, tal cual la vimos la semana pasada. Si recuerdan, era omega 0 sobre q, ¿sí? El término lineal, y acá teníamos omega 0 al cuadrado. Esta es un poco la forma que vimos la semana pasada, ¿sí? Para aquellos que no, bueno, retomando un poquito la charla que tuvimos el lunes, ¿sí? Algunos me dijeron que empezaron a revisar la bibliografía. Para los que no lo estén haciendo, estamos en este capítulo, ¿sí? Del Schaumann, ¿sí? Estamos en el capítulo 4 del Schaumann. Todos los que tengan alguna duda, la recomendación siempre es ir a la bibliografía de la asignatura. Este capítulo cubre gran parte de todo lo que vamos a ver, gran parte por no decir todo lo que vamos a ver, y de hecho hay algunas cosas más que yo oportunamente les voy a referir para que miren por su cuenta si alguno está más interesado en algún tema que otro. Pero bueno, eso por una nota especial. Por lo tanto, vamos a anotar acá Schaumann, capítulo 4. Pongo el número romano para que no quede dudas. Schaumann, capítulo 4. Muy bien, entonces lo que teníamos la semana pasada era una ecuación de esta forma, una función transferencia. En este caso ya habíamos visto que era un pasabajo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer hoy es darle un poco de más libertad a esta función, de forma tal que, por ejemplo, nos sirva para representar a un pasabajo implementado con un circuito activo, ¿sí? En un circuito activo tenemos la particularidad de tener ganancia. Habíamos visto, si recuerdan del lunes, justamente Andrés había explicado esto, que acá le podíamos poner un término H, se le suele poner H, K, lo que ustedes quieran, ¿sí? Incluso con la posibilidad de tener un signo, ¿sí? Es decir, de cambiar la fase, ¿sí? Esto era digamos, ya la posibilidad de cambiar el signo, es decir, de producir una rotación de fase de 180 grados para todas las frecuencias, es algo que en pasivos no es tan sencillo, pero en activos es sumamente sencillo, sobre todo con circuitos a base de amplificadores operacionales. Vamos a ver que es muy sencillo hacer eso, usando conceptos absolutamente de TC1. Y este H habíamos visto que para pasivos tenía una restricción, que solamente podía ser valores menores o iguales a 1. Para el caso de la clase pasada, recuerden que habíamos visto para el caso concreto de H igual a 1, ¿sí? Es decir, esta vendría a ser esta ecuación sin contabilizar el H, básicamente, de esta forma como lo habíamos visto. Muy bien. Hoy vamos a generalizarlo un poco, es decir, vamos a dar la posibilidad de que tenga algo de ganancia. Bien. Bueno, ¿cómo es que empieza el planteo para llegar a una estructura que vamos a ver hoy, que se llama la estructura que propuesta por Tou y Thomas, ¿sí? Bueno, comienza pensando al amplificador operacional como lo que es con su equivalente no el equivalente más sencillo, que es el que vemos nosotros, que es el que vamos a usar en esta materia mayormente, que es el de amplificador operacional ideal, ¿sí? Sino como un amplificador operacional real, ¿sí? Contemplando que es un integrador, ¿sí? El modelo más simple luego del ideal es el integrador. Eso lo pueden ver en el capítulo 4, está lleno de referencias, ¿sí? Por supuesto que todas las transferencias que ustedes conocen, que estudiaron en TC1, se complican bastante más, pero justamente es mucho más verosímil, digamos. Predice mucho mejor el comportamiento que ustedes van a encontrar en una implementación real. Para los fines de esta asignatura, con el modelo ideal nos basta, ¿sí? Pero siempre refiriéndonos a que la implementación
de cualquiera de estos circuitos en términos reales tiene que contemplar justamente un modelo un poco más realista, ¿sí? Vamos a ver en los TP de laboratorio justamente eso, ¿sí? Vamos a ver las falencias del modelo ideal que aparecen muy pronto, ¿sí? Sobre todo con amplificadores operacionales baratos. Algunos de ustedes ya se encontraron con estos problemas en las simulaciones, ¿sí? Los simuladores, cuando los modelan de forma real, tienen algunos problemas, ¿sí? Voy a hacer una pausa. Bueno, continuamos con la grabación. Déjenme ver si está todo bien, porque hasta ahora llevo hablado algo. Y a ver si me dice el tiempo. Calculo que sí, estoy bien. Perfecto. Discúlpenme que no manejo bien esto y no hubiera querido perder todo lo que grabamos anteriormente. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es el planteo del circuito activo de segundo orden propuesto por Tau Thomas, ¿sí? Para llegar a una estructura muy parecida a esta, pero a base de circuitos activos. Bueno, habíamos dicho un poquito antes de la pausa que tenía que ver justamente con pensar al amplificador operacional como un integrador, ¿sí? Por lo tanto, bueno, eso es lo que trata de desentrañar de esta ecuación, ¿sí? El efecto integrador que tiene sobre algunas señales, ¿sí? Vamos a ver que justamente si recordamos, TDS lo podemos pensar como la tensión de salida, así que en este caso, siguiendo la misma notación del Shawman, van a ver que lo llama, dado que esto es una transferencia pass abajo, lo van a llamar L de low pass, ¿sí? BL, vamos a omitir algunas dependencias de S, pues son obvias, y a esto lo va a llamar B de entrada, y la denota con la BI, ¿sí? Input, ¿sí? Entonces, esta transferencia, ¿sí? Va a ser menos H por omega 0 al cuadrado sobre S cuadrado más S sobre omega 0Q, por omega 0Q, perdón, más omega 0 al cuadrado, ¿correcto? Esto es un poco lo que evidenciamos con mostrar cómo es el paso de las señales, digamos, cómo se van transmitiendo las señales a lo largo de este circuito que vamos a empezar a desenterrar de estas ecuaciones, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir ya a esta altura del curso, ya todos entendieron las ventajas de trabajar de forma normalizada, por lo tanto un buen ejercicio para trabajar de forma normalizada es normalizando esta ecuación. Vamos a una omega 0 unitaria. Ustedes ya saben que si queremos ir a cualquier otro omega 0, basta con hacer un proceso de desnormalización como los que ya vimos en el TP1. Por lo tanto, esto va a quedar menos h, ¿sí? En tanto y en cuanto que omega 0 es igual a 1, ¿sí? En tanto y en cuanto que omega 0 es igual a 1, esto va a quedar en menos h por s cuadrado más 1s por 1 sobre q más 1, ¿correcto? Bien, entonces vamos a ver que BL, ¿sí? Por s cuadrado más s por 1 sobre q más 1 va a ser igual a menos h. Bueno, dejamos el menos h explícito por una cuestión de que seguimos un poco con esta expresión, que es una expresión general. Es decir, poner más o menos h, meter el signo dentro de la constante esa es absolutamente arbitrario. En este caso sigo un poco el planteo del libro, ¿sí? Pero perfectamente podemos incorporarla dentro del h y no pasa absolutamente nada para esta finalidad. Y menos h lo vamos a multiplicar por BI, ¿sí? Por B input. Bien, entonces vamos a ver que justamente si hago la distributiva, acá lo que me va a quedar es voy a hacer la distributiva, pero de una forma un poco particular. Voy a separar este BL con este término y me lo voy a llevar para aquel lado, ¿sí? Entonces voy a hacer BL por S al cuadrado más S por 1 sobre Q más PL es igual a menos H por BI. Luego podemos decir que BL por, vamos a ver, S al cuadrado más S por 1 sobre Q va a ser igual a menos H por BI
más BL. ¿Correcto? Muy bien. Y lo que vamos a empezar a hacer es vamos a empezar a mostrar justamente cómo querríamos nosotros que se produzca la integración. Para eso podemos valernos en este término, ¿sí?, del sacar factor común S. Entonces nos va a quedar que BL por S, ¿sí?, BL por S, y ya todo este factor me lo llevo para el otro lado, va a ser igual a menos H por BI más BL por 1 sobre S más 1 sobre Q. ¿Correcto? Muy bien. Fíjense lo siguiente. Si nosotros a esto que tenemos acá, le llamamos arbitrariamente, después van a entender por qué, B sub B, ¿sí?, viene de bandpass, ¿sí? Vamos a entender lo siguiente, que BL va a ser igual a 1 sobre S, ¿sí?, por BB. ¿Sí? Esto que tenemos acá lo vamos a marcar esta ecuación, porque después vamos a volver a ella. Pero fíjense lo siguiente, es decir, arbitrariamente nosotros llamamos a todo esto, la consideramos como una señal intermedia B de bandpass, ¿sí?, y hacemos notar que justamente la tensión de salida la vamos a construir como una integración de una señal intermedia llamada B de bandpass, ¿sí?, que ahora la vamos a seguir trabajando, y si la integramos obtenemos la B de la tensión de salida del filtro paso abajo. ¿Okay? Ese es básicamente el concepto. Vamos a seguir acá entonces con trabajando esta parte, digamos, que es la que nos queda, la que nos quedó restando, ¿no? Es decir, B sub B, B de bandpass. Vamos a ver B de bandpass a qué es igual. B de bandpass dijimos que va a ser igual a qué cosa. A menos, perdón, acá metí la pata. Sí, acá metí la pata. Acá metí la pata porque esto no es correcto. Este paréntesis no es correcto. Porque H solamente afecta a B sub I. Es incorrecto decir que afecta a todo esto. Entonces vamos a sacar este paréntesis. Vamos a dejar este paréntesis acá. Entonces, ahora sí. Ahora creo que quedó correcto. Ya algunos se habrá dado cuenta en su casa y ya me sabrá perdonar. Entonces esto quedaría menos H por BI más BL, y acá va a quedar menos H por BI más BL afectado por esto. Correcto. Yo me parecía que no tenía la forma que esperaba. Y acá hay algo de signo también. Entonces este menos también va a ir así. Correcto. Este menos también va a ir así. Correcto. Creo que ahí está bien. Ahí está bien. Entonces ahora sí podemos poner un signo común, ¿sí?, y decir que BI por H más BL, todo esto por 1 sobre S más 1 sobre Q, ¿sí? Fíjense que reordené un poquito, ahí sí saqué factor común el menos y lo volví a expresar como lo tenía antes, ¿correcto? Esto está bien, sí, esto está perfecto. Entonces, ahora sí volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Fíjense. Entonces, BB por S más BB por 1 sobre Q va a ser igual a menos BI por H más B sub L. ¿Sí? Entonces, de esta forma, lo que volvemos a hacer es separar el término, separaremos el término que está afectado por la S, para de nuevo volver a ver la relación que tiene BB, pero ahora con otra nueva señal, ¿sí?, con otra nueva señal que le tendremos que dar nombre. Entonces vamos a decir que BB por S va a ser igual a, ya se habrán dado cuenta el porqué del signo, ¿no? Poniendo el signo negativo acá, hacemos que todo este término sea una suma, que después van a ver que va a tener cierta utilidad.
dado que es arbitrario, para que no nos quede un término en la sumatoria de distinto valor. Entonces, menos B sub I por H más B sub L del low pass, y en este caso entra sumando nuevamente, porque pasa restando pero con el signo, más BB sobre Q, si quieren. ¿Sí? De esta forma podemos nuevamente hacer el mismo truco que antes y decir que esto va a ser B sub H. ¿Sí? Esto va a ser B sub H. Y casualmente en este caso, arbitrariamente no incluyo el signo. Entonces voy a decir que BB va a ser a B sub H por menos 1 sobre S. ¿Sí? Nuevamente otra integración. ¿Sí? Es decir, antes dijimos que la señal de salida va a ser la señal intermedia BB integrada. Y ahora decimos que la señal BB va a ser la señal H integrada. ¿Sí? La BB va a ser la señal B sub H de high pass, de pass alto, integrada, pero integrada y cambiada de signo. ¿Ok? Muy bien. Haciendo esta doble integración es que estamos en condiciones, vamos a ponerle nombre a esto también, porque esto vamos a hacer algo. Estamos ya en condiciones con esta ecuación, ¿sí? Con la ecuación de BH. Fíjense que BH, volvemos a BH. BH ya nos queda simplemente como una sumatoria de señales, todas que ya están definidas. Tanto BL, voy a traerlo para acá, un poquito. Tanto BL está definida, como BB ya la definimos, y BI es la señal de entrada. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer más definiciones, y ya podemos decir que BH va a ser menos, perdón, BH no es menos. Si el menos este lo respeto acá afuera, BH ya no es menos, dijimos que no lo incluíamos. Entonces BH va a ser simplemente BI por H más B sub L más BB sobre Q. ¿Sí? Y luego lo que ya sabíamos, ¿no? Que BB va a ser igual a BH integrado y cambiado de signo, y BL va a ser BB solamente integrado. ¿Ok? Entonces con estas tres ecuaciones, perfectamente puedo armar un esquema. ¿Sí? Puedo armar un esquema. ¿Cómo va a ser el esquema que puedo armar? Fíjense. Entonces, lo primero es volver a la transferencia original. ¿Sí? Vamos a ponerlo en negro. Teníamos como tensión de entrada, BI, y teníamos, si quieren, el otro extremo, como tensión de salida, BL. ¿Sí? Vamos a tratar de ver cómo es el comportamiento de estas señales, ¿sí? A través de las ecuaciones. Vamos a tratar de hacer un esquema de flujo de señales, ¿sí? y bloques lineales. ¿Sí? Vamos a poner un esquema tipo ASIS, ¿no? Todavía no es un circuito esto. Vamos a ver que esto nos va a ayudar para establecer qué circuito podría ser el que responda a este esquema. Entonces, B sub I. Vamos a B sub I. ¿Qué podemos hacer con B sub I? Fíjense, B sub I no está en ninguna otra de las otras ecuaciones. Por lo tanto, de la entrada seguramente tenemos que construir BH. ¿Sí? De alguna forma tenemos que construir BH. ¿Cómo vamos a construir BH? Va a ser la sumatoria, ¿sí? De una constante H, ¿sí? Una constante H que tributa a un nodo sumador, ¿sí? Donde viene la señal BL, es decir, podemos traer una flecha de la salida, ¿sí? Podemos traer una flecha de la salida, y por otro lado vamos a necesitar un bloque sumador afectado por una constante que tiene que ser 1 sobre Q. Correcto, perdónenme que innecesariamente achiqué el tamaño de los bloques, no sé por qué, pero esto es 1 sobre Q. ¿Sí? Y esto va a venir de BB. ¿Sí? Ya veremos de dónde sacamos BB. Pero en principio, de esta forma ya obtenemos BH. ¿Sí? Acá tenemos BH. Luego BH, ¿qué tenemos que hacer con BH? Integrarla y cambiarla de signo. Por lo tanto vamos a pasar por un bloque lineal, ¿sí? Donde vamos a hacer eso. Y ya obtenemos BB. Y si obtenemos BB,
de acá podemos sacar esta señal. ¿Correcto? Luego con BB, ¿qué hacemos? La volvemos a integrar. Bueno, de acá viene un poco el concepto de que estábamos hablando, ¿sí? Y ya con esto obtenemos BL, ¿sí? Ya con esto podemos entender el concepto de, del esquema de tautomas, ¿sí? Esto vendría a ser un esquema conceptual o en bloques. Del circuito Tau-Thomas. ¿Sí? Fíjense que lo más saliente de esto es la doble integración. Fíjense que con la doble integración, ¿sí?, logramos la transferencia deseada, ¿sí?, y con algunas realimentaciones y con simplemente un bloque sumador. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ustedes con la experiencia que ya tienen en circuitos a base de amplificadores de operaciones, ¿podrían hacer un integrador? Si recuerdan, un integrador lo pueden implementar con el bloque genérico de por ejemplo, un inversor o un no inversor. Con un inversor sale bastante sencillo, ¿sí? Con un inversor sale bastante sencillo. Si recuerdan, para el caso genérico, ¿sí?, donde tienen Z1 y Z2, ustedes habrán visto ya. B1 y B2, así no se confunden. B2, que es B2 sobre B1, y va a ser justamente menos Z2 sobre Z1, ¿correcto? Esto seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta. Ahora, lógicamente, si Z2 es de naturaleza capacitiva, ¿sí?, es decir, de la forma 1 sobre SC, ¿sí?, y Z1 es una impedancia normalizada, ¿sí?, lógicamente con estos valores B2 sobre B1 se va a comportar justamente como un integrador. Si esto le ponen un término genérico R, esto va a ser SCR, ¿no? Siendo esto, podría ser perfectamente una constante, como ustedes ya la conocen, tau, que vendría a ser la constante de integración, ¿sí? Este tau vendría a ser la constante de integración. Es decir, esto se comporta como un integrador, pero no como un integrador ideal, lógicamente. Un integrador con una constante de integración. Muy bien. Pero ciertamente ustedes con este tipo de estructuras ya pueden perfectamente implementar cualquiera de estos bloques. Luego, nos quedaría por implementar un sumador, que es esto, ¿sí?, pero justamente aplicando el principio de superposición. Es decir, ¿cuántos términos queremos sumar? Los que ustedes quieran. Empecemos por B1, ¿sí?, B2, y podemos poner tantos como quisiéramos. B sub n, ¿sí? Entonces, basta con que llevemos esto a un esquema de la misma forma, ¿sí?, Z sub n, Z2, Z1, y vamos a diferenciar a este como Z del sumador, si lo quieren, o Z de realimentación, como ustedes quieran. Esto es B2, ¿sí? Acá vemos que B2 sobre B1 va a ser simplemente la suma pesada de todos los efectos no inversores, ¿sí? Ustedes ya habrán visto que justamente podemos pensar a esto como B1 por ZS, lo llamamos, ZS sobre Z1, más B2 por ZS sobre Z2, más B sub n por ZS sobre ZN. Correcto. Luego, si esto ya lo implementamos y esto lo podemos implementar de esta forma, fíjense lo siguiente. ¿Qué tal si pensamos, a ver, qué valores le tendríamos que dar a los elementos circuitales Z1 y Z2, ZS, ¿sí?, para que justamente se parezca a esto? Bueno, vamos a empezar a pensar el sumador.
Miren un poco, dado que esto acá necesitamos lograr una amplificación H, ¿sí? Si esta ZS, ¿sí? Si esta ZS, bueno, acá tenemos dos posibilidades. Dado que acá tenemos un efecto integrador, ¿sí? Perfectamente podríamos asociar en esta ZS el efecto integrador, ¿sí? De hecho, si volvemos a la ecuación original, el efecto integrador en BH, lo tengo acá, perdón. El efecto integrador igual lo tengo después, el efecto integrador. Pero si acá sacamos todos estos factores comunes y ZS es un 1 sobre C, lógicamente estoy llevando BH, todo esto por 1 sobre S y obtengo BB. Es decir, me pararía directamente en este punto. Estaría implementando directamente con el sumador todo esto. ¿Sí? Todo esto. Podría implementarlo con un sumador. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, vamos a pensarlo. Fíjense. Ponemos B sub I de la misma manera. ¿Sí? Nada más que ahora le vamos a poner justamente por qué tendría que entrar acá. Es decir, justamente B sub I lo tenemos que afectar por H. Entonces, si lo tenemos que afectar por H, esta resistencia que tiene que aportar un valor de H, necesariamente va a tener que ser de 1 sobre H. Para que cuando reemplace por 1 sobre H acá, ¿sí? Acá me quede el H en el numerador, ¿correcto? Por lo tanto, esta resistencia va a tener que ser de valor 1 sobre H, ¿sí? Y tendrá que venir este nodo. Luego, ¿qué otras señales tengo? Tengo BL. Bueno, BL ya sabemos que va a venir del final del circuito, ¿sí? Luego, ¿qué más tengo? Tengo 1 sobre Q que tiene que venir afectado, tengo BB que tiene que venir afectado por 1 sobre Q, es decir, tiene que venir desde la salida. Si dado que la salida de este sumador ya va a tener el efecto integrador incorporado, ¿sí? Como habíamos anticipado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a ponerle el efecto integrador, perfectamente puede ser un capacitor que después se puede desnormalizar, ¿sí? O le ponemos C o le ponemos 1, no hay ningún problema. Luego, lo que tendríamos acá a la salida de esto ya sería BB. Por lo tanto, desde aquí vamos a realimentar, ¿sí? A este punto también una resistencia. Fíjense que en definitiva, si seguimos, es como que en lugar de una realimentación de un capacitor, ¿sí? También tenemos una realimentación de un capacitor con un poco empeorado un poco, ¿sí? Empeorado un poco. ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, lo podemos ver fácilmente acá también, fíjense. Ese efecto podría ser perfectamente este término que tenemos acá, ¿sí? Este término que tenemos acá. Tenemos la suma de las dos señales, ¿sí? Y aparte tenemos un efecto de realimentación un poco singular justamente por la asociación de este capacitor y esta resistencia. Pero si lo vemos siguiendo este esquema de señales, ese resistor necesariamente va a tener que ser de Q veces, ¿sí? De la misma forma que este otro era de H veces, este tiene que ser de Q veces. ¿Para qué? Para que justamente donde estamos, por acá, tenga este efecto de 1 sobre Q. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ese capacitor va a ser de Q veces. Esto va a venir del final seguramente. Y ahora podemos seguir, sabiendo que acá tenemos B sub B, ya directamente, estamos en este punto. Luego tenemos que volver a integrar. Ahora si integramos con esto, ¿sí? Con este tipo de estructuras, tenemos un problema. O bien, lo implementamos con algún circuito que no invierta, ¿sí? O bien lo implementamos con este y después volvemos a invertir justamente para no tener menos la salida, ¿sí? A ver si me explico. Entonces tenemos acá una estructura de nuevo, perdón, acá me olvidé de una resistencia, que justamente va a ser la resistencia, que en este caso puede ser perfectamente unitaria. ¿Por qué? Porque no tenemos afectación entre BB y BH, entre BB y BL no tenemos ninguna afectación, por lo tanto tenemos que poner un resistor unitario que después va a ser sujeto a desnormalización, ¿sí? Pero acá sí tenemos que poner un capacitor, ¿sí? Y de la misma manera, si a este le pusimos 1 o le ponemos C de forma genérica, a este también le ponemos C. ¿Correcto? Entonces, de esta forma, forzamos esta constante de integración,
¿sí? Forzamos esta constante de integración que va a ser C, ¿sí? Perfectamente acá puedo también ponerle R, pero cuando ponemos R acá hay que estar atento de que seguramente todas las otras resistencias van a estar escaladas por ese factor también. Así que ojo, eso lo vamos a ver en los circuitos que se hacen un poco más complejos más adelante. Entonces, acá ya logramos la segunda integración. Entonces acá, dado que este es aparte de ser sumador, es también inversor, ¿sí? En este caso, vamos atentos que vamos a tener menos BL, ¿sí? En este caso, fíjense que justamente la menos inversión ya la logramos con con este circuito, que obviamente en este caso omití decir esto, ¿no? Que es justamente el carácter distintivo de esta estructura. Va a ser una suma, pero cambiada de signo, ¿sí? En este caso ya lo logré eso. Como después voy a integrar y necesito integrar, pero sin alterar el signo, bueno, en este caso lo que tengo es menos BL. Perfectamente puedo hacer algo de este estilo. De la misma manera, es decir, si esto era 1, acá pongo 1, acá pongo 1 también, y acá ya salgo con BL en la fase adecuada, y de acá perfectamente puedo reconectar a la salida. ¿Ok? Entonces de esa manera perfectamente puedo llegar a un circuito activo. Y fíjense qué particularidad tiene este circuito activo. Vamos a ver más adelante con otras estructuras, cuando veamos otras estructuras, que en este caso, fíjense, el parámetro Q, que es uno de los parámetros de mi función de segundo orden, lo tengo individualizado solamente en un componente, ¿sí? Es decir, solamente un componente es el que controla el parámetro Q. Otro componente es el responsable de la ganancia, ¿sí? Es decir, de alguna manera tengo perfectamente parametrizada mi ecuación de segundo orden, ¿sí? Que era un poco lo que quería lograr. Ahora la pregunta que yo les hago es, perfecto todo esto, ¿y cómo, dónde va a estar? Y esta pregunta se las dejo a ustedes, es decir, o bien pueden ir al libro o bien pueden pensarlo, ¿cómo voy a tocar la omega 0? ¿Dónde va a estar la afectación del omega 0? ¿Dónde les parece a ustedes que va a estar la afectación del omega 0? Bueno, esa pregunta se las dejo pendiente para que piensen un poco, ¿sí? Dado que justamente es un paso que realicé al principio, normalicé al principio, pero desapareció después. Entonces, ¿qué les parece a ustedes dónde va a estar omega 0? Bueno, pueden responder en el campus, ¿sí? Pueden abrir un hilo y ya vemos eso. Pero este es el circuito que les quería mostrar, ¿sí? Ahora, en los siguientes videos vamos a revisar algún que otro concepto más de otras señales interesantes que aparecieron en el medio. Vamos a ver si podemos poner un poquito de luz sobre esas señales que me interesa, y me interesa a modo de repaso tal vez de TC1 en el caso de que lo hayan visto, y si no vamos a verlo por primera vez, dado que justamente aparecieron una salida pasa alto y una salida pasa banda, ¿sí? De un sistema de segundo orden que me interesaría revisar un poco y ver si lo analizamos. Bueno, entonces les dejo acá esto, que lo van a encontrar en el capítulo 4, como ya les dije. Pueden buscar algún detalle más, lo pueden ver con más tranquilidad ahí, leyéndolo. Pero un poco lo que les quería presentar es esta estructura de Tau Thomas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir en otro video.